Me interrumpes cuando quieras, ¿vale? Yo voy a ir corrigiendo, das el audio porque yo no veo mensajes. Vamos con el primer ejercicio. Calcula el área del siguiente hexágono regular sabiendo que su perímetro es 36. Bueno, si me dicen que su perímetro es 36, algo que tiene 36 lados, significa que cada lado mide 36 entre 6, es decir, cada lado mide 6. Además, en un hexágono sabemos que los lados son iguales a los radios, porque los triángulos que se forman son equiláteros. Ese triángulo que se forma ahí, todos los demás, todos los que se forman ahí, ese, ese y ese, son 6 triángulos equiláteros. Me piden el área. Para calcular el área del hexágono yo necesito, por ejemplo, calcular el área de este triángulo y luego lo multiplico por 6. Este triángulo sé que esto mide 6, que esto mide 6 y que esto mide 6. Es equilátero. Para calcularle el área necesito la altura. Necesito conocer cuánto vale la altura, que es la apotema del hexágono. Entonces fíjate que si me acaba de formar un triangulito rectángulo, ese de ahí lo voy a pintar afuera. Ese triángulo se me ha formado. Aquí tengo la apotema o la altura del triángulo. Esto mide 3 y esto mide 6. Y ya está, aquí aplico Pitágoras. A es igual a raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36 menos 3 al cuadrado, 9, es decir, raíz cuadrada de 27. Si haces la cuenta, eso da 5,2. 5,2 centímetros. Es decir, de este triángulo, de cada uno de esos triángulos, la voy a intentar calcular el área del hexágono. El área del hexágono, que es lo que me están pidiendo, es 6 veces el área de cada uno de esos triángulos de ahí. Cuando digo triángulo me refiero a este. Eso, a ese triángulo. 6 de esos es lo que forman un hexágono. Y el área de un triángulo es base por altura. 6 por base. 6 por altura. 5,2 entre 2, base por altura entre 2. Ya está. El área del hexágono, haciendo la cuenta, da 93,6 centímetros cuadrados. Este ejercicio es importante que lo entiendas y que sepas hacer algunos parecidos, ¿vale? Te voy a pedir siempre en tu examen también alguna figura y tú tienes que coger y buscar las medidas que te faltan, ahí aparecerá algún Pitágoras y hacerlo, ¿vale? Venga. Vamos con el segundo. En el segundo me piden que calcule el valor de x. Estoy en una situación típica del teorema de Tales. El teorema de Tales dice que estos segmentos, la proporción que existe entre este y este es la misma. ¿Por qué? Porque tengo 3 rectas paralelas, 2 rectas que se cortan, unos segmentos son más grandes, pero la proporción es siempre la misma. Quiere decir eso, que cuando divida x entre 5, cuando divida lo que mide este entre lo que mide ese, me tiene que dar lo mismo, la misma proporción, que cuando divida s entre s. 4,5 entre 3. Mantienen la misma proporción. Luego de aquí simplemente despejo x, el 5 estuve multiplicando, esto es 5 por 4,5 entre 3. Si hacemos la cuenta, eso da 7,5 centímetros. Este ejercicio también es importante que te lo mires, que lo prepares, porque es sencillo, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo bien. ¿Vale? Vamos con el segundo. Voy a borrar. Luego voy a colgar este vídeo, lo puedes ver tranquilamente, ¿eh? Si alguna cosa te borro. Y voy a meter la pregunta 2. Imagen de biblioteca. La pregunta 3, perdón. Este es más complicado, ¿de acuerdo? Este ejercicio tiene su puntito. Vamos a ver, leo. Tenemos una pieza de madera con forma de hexágono regular de 6 centímetros de lado. Es como el de antes, ¿de acuerdo? Es como el de arriba. Esto mide 6, esto mide 6, esto mide 6. El radio mide 6, lo voy a pintar aquí. Este radio mide 6, este radio mide 6. 6, 6. Y por cierto, lo hemos calculado antes, esta altura mide 5,2. Lo hemos calculado en el ejercicio anterior. ¿Vale? Entonces dice, bueno, tenemos una pieza de madera con forma de hexágono regular, de 6 centímetros de lado. Eso que he puesto ahí en distintas posiciones. Podemos pasarla por una ranura que tiene forma de trapecio rectángulo con las medidas indicadas en la figura. Podemos pasarla por ahí. Cuando intentamos ver si podemos pasar una figura por una ranura, tenemos que pensar en 2 cosas. ¿Qué es lo más largo que tiene la ranura? Fíjate en esa ranura y dime qué es lo más largo que tiene. ¿Por dónde podrías pasar algo? Podrías intentar pasarlo a lo alto, a lo ancho, por aquí abajo a lo ancho, pero fíjate que esa diagonal es lo más largo que tiene.
Si intento pasar algo por ahí, lo más largo que tiene esa ranura, eso se supone que es recto, ¿eh? ¿Vale? Luego ahí se me ha formado un triángulo, del cual conozco un lado, pero todavía no el otro, que es 10,25. 10,25 es el de abajo. No conozco este, pero ese lo puedo calcular ahora enseguida. Ese lo puedo calcular enseguida porque me vas a dejar irme al triangulito de la esquina. Ese triangulito de la esquina lo voy a pintar aparte. Ese triangulito de la esquina, esto de aquí mide 5, esto de aquí mide h, que es lo que estoy intentando calcular, la altura del trapecio. Y lo de abajo, pues ¿cuánto mide? Fíjate, si lo de arriba mide 7,5 y lo de abajo mide 10,25, 7,25 y lo de abajo mide 10,25, justo la resta es lo que mide esto. Y si lo resto 10,25 menos 7,25, esto mide 3. Y este es un triángulo rectángulo famoso, ¿de acuerdo? Este es el 3, 4, 5. Y si no, pues lo haces. H es raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado 25 menos 3 al cuadrado 9, raíz de 16, efectivamente es 4. Realmente es bueno que te lo sepas de memoria. 4 centímetros. Y ya lo tenemos. Acabamos de ver que esto de aquí mide 4. Este es el triángulo que tengo aquí. Y como mide 4, voy a poder calcular cuánto mide esa ranura, o sea, digamos diagonal, que es por donde voy a intentar pasar cualquier cosa. Aplico Pitágoras ahora, esa es la hipotenusa, y x es raíz cuadrada de 10,25 al cuadrado más 4 al cuadrado. Con la calculadora haces la cuenta y eso da 11, raíz de 121,06, aproximadamente 11, un poquito más, 11,00 no sé cuánto, 11 centímetros. Recapitulo. Lo más largo que puede medir algo que quieras pasar por esta ranura tiene que ser 11 centímetros. Si mide más, no pasa. Si mide menos, sí pasa. Y ahora vamos a pensar en lo que queremos pasar, que es el hexágono. Queremos pasar el hexágono, ahí lo tienes dibujado. Y aquí he hecho un dibujo, imagínate que esta es una ranura por la que quieres pasar. ¿Cómo pasas el hexágono para que ocupe lo menos? Fíjate, aquí lo tienes apoyado sobre la base, y luego si lo inclinas un poco y lo apoyas ahí sobre el vértice, fíjate que cuanto más lo inclines, más alto va a ser. Estás ganando altura, estás ganando tamaño. Y aquí igual, si lo acabas apoyando sobre el vértice, tienes esa longitud. Tendrías que pasar eso. Si lo intentas pasar así por la ranura, tienes que pasar eso. Y fíjate que no cabe. De hecho, esto mide, si te das cuenta que estos son 2 radios, esto mide 12. 12 mayor que 11. No pasa. Pero es que no tienes por qué pasarlo así. Pásalo en la forma más cómoda posible, que tenga menos altura. Y es justo así. Si intentas pasar esto así, en esa dirección, cabe de sobra. Fíjate, esto es 5,2. Y esa, que es otro apotema, también es 5,2. Luego esto de aquí a aquí, este hexágono puesto en la posición más favorable para ser pasado por una ranura, mide 10,6. Como 10,6 es más pequeño que 11, sí que pasa. Sí pasa. Evidentemente, si eres torpe y lo intentas pasar así, no va a pasar. ¿Verdad? Que esto mide así a lo largo 12. Si lo intentas pasar, te vas a atascar, pero no tienes más que girarlo y pasarlo en la posición más favorable. Este ejercicio es un poquito más complicado porque hay que visualizar todo esto, pero luego las cuentas pues, son fáciles, son 2 bitágoras. Es importante, aunque este ejercicio es un poquito más difícil. Y voy ahora con el ejercicio, el que me has preguntado, ¿de acuerdo? El 4,5 voy a hacer el 4. Importante, vamos a ver. Voy a escribir a la derecha. Mira, vamos a ver. Tenemos, leo, la Consejería de Educación ha presentado una maqueta. Muy bien, tenemos una maqueta y la realidad. Tenemos una maqueta, me da igual si son 2 matrices o 2 figuras semejantes, y tenemos la realidad. Y esto me da igual si es un matraz pequeño o un matraz grande. Digamos, un matraz pequeño sería la maqueta, el otro grande la realidad. 2 figuras semejantes, ¿de acuerdo? Da igual. Una maqueta siempre es una figura semejante de la realidad. La idea que quiero que tengas clara es que existe un factor K, de forma que cada centímetro de la maqueta se convierte en K en la realidad. Va multiplicado por K. Eso en cuanto a longitud. Cualquier longitud de la maqueta irá multiplicada por K, o al revés, cualquier longitud de la realidad, si quiero la de la maqueta, irá dividida por K. Y ahora tienes que pensar qué pasa con las áreas. Cuando tienes un área,
Un área no son más que dos longitudes multiplicadas, ¿de acuerdo? Alto por ancho. Luego la K interviene dos veces. Esto es como si tienes aquí un cuadrado. Tienes un cuadrado. Imagínate que hago uno con el lado doble. Doble, doble. Y el otro lado también doble. Doble, doble. ¿Cuántos se forman? Se forman 4. De 1 al hacer doble el lado y al hacer doble el alto, se forman 4. Parece la K al cuadrado. Luego, en este caso, la relación que va a haber entre las áreas de la maqueta y la de la realidad no va a venir dada por K, sino por K cuadrado. Y con el volumen pasa lo mismo, parecido. El volumen tiene 3 direcciones y cuando multiplico otra vez por 2, o en este caso por K, aparece K en una dirección, K en otra y K en otra. Esto es lo que tienes que tener claro cuando tienes dos figuras semejantes y hay una razón de proporcionalidad que se llama K, se refiere a las longitudes. La relación entre las áreas es K cuadrado y entre los volúmenes KQ. Y ahora, teniendo esto claro, vamos a ver qué datos nos dan en el problema. La Consejería de Educación ha presentado una maqueta de 4 metros cuadrados, sobre 4 metros cuadrados del IES Sagasta, sabiendo que en la realidad va a ocupar 6.400 metros cuadrados. Es más grande, evidentemente, la realidad que la maqueta. Fíjate qué obtengo cuando divido 6.400 entre 4. La relación entre la realidad y la maqueta. Cuando divido, obtengo, lo tengo por aquí, 1.600. Dices, ¿eso significa que la maqueta es 1.600 veces más grande? Bueno, en áreas sí, pero esto no es K. Estamos hablando en áreas. Esto es K cuadrado. Y si K cuadrado es 1.600, entonces la K es 40. Es decir, digámoslo así, la maqueta es 40 veces más pequeña que el Instituto Sagasta en cuanto a las longitudes. ¿De acuerdo? Luego la K, en este caso, es 40. Respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es la altura de la maqueta si la del edificio es 8? Fíjate, la relación es que cada centímetro de la maqueta son 40 en realidad. Para pasar de la maqueta a la realidad multiplicas por 40. Para pasar de la realidad a la maqueta divides por 40. Luego 8 metros de la realidad entre 40 veces más pequeño, eso me va a dar 0,2 metros, que son 20 centímetros. Ya tienes la altura de la maqueta, 20 centímetros. Para pasar de la realidad a la maqueta divides por K. Para pasar de la maqueta a la realidad multiplicas por K. Y ahora última pregunta, ¿cuál es el volumen, cuidado, del gimnasio del edificio real si en la maqueta es 0,03? ¿Sí? Para pasar de la maqueta a la realidad multiplicas, pero multiplicas ¿por qué? No multiplicas por 40, ni por 40 al cuadrado, multiplicas por 40 al cubo, porque es la relación que hay entre los volúmenes. Al cuadrado áreas, al cubo volúmenes. Pues por 40 al cubo. Si haces la cuenta, 0,03 por 40 al cubo da 1920 metros cuadrados. Perdón, cúbicos. Recapitulo un poco. Tienes que intentar entenderlo porque este problema lo puedes hacer bien y lo tienes que hacer bien. Cuando tienes dos figuras, la pequeña y la grande, en este caso la maqueta y la realidad. La relación que hay entre las longitudes, 1 a K. Puedes sacar el K dividiendo una medida común en ambas partes. Pero para las áreas, la relación es K cuadrado. Y para los volúmenes, la relación es K cubo. Porque un área no es más que longitud por longitud y un volumen no es más que longitud por longitud por longitud. Intenta entenderlo ahora con los ejercicios que tienes hechos. ¿De acuerdo? Intenta entenderlo con los ejercicios que tienes hechos. Un segundo, ¿vale? Venga. Sigo porque estoy grabando, luego te lo miras e intentas entenderlo. Va. ¿Cuánto mide Yogi? Este es fácil, este también tienes que hacérmelo bien, no parecido que te pondré. ¿Cuánto mide Yogi si proyecta una sombra de 0 a 8 metros en el mismo momento en que la sombra de Bubu mide 0,75, que mide 0,75 es 0,3? Bueno, este es Yogi, ¿de acuerdo? Son famosos dibujos animados, no sé si los conoces, y este es Bubu. Son dibujos animados famosos por aquí, el oso Yogi. Bueno, pues fíjate que aquí se forman dos triángulos, es la misma hora, lo voy a pintar este en azul, ese triángulo, lo pinto aquí en azul. Dibujo se puede hacer mejor, pero bueno. Y voy a pintar este otro en rojo, el de Bubu. Son triángulos semejantes, tienen exactamente la misma forma. Vamos a ver si me dan datos suficientes. De Yogi me dicen
que proyecta una sombra de 0,8 metros. 0,8 metros. En el mismo momento en que la sombra de Bubu es 0,3 y sabemos que Bubu mide 0,75. Y me están pidiendo la altura de Yogi. Dos triángulos semejantes, planteo la relación de semejanza. Este es a este en proporción, como este es a este. Escribo, cuando divida h entre 0,75, me tiene que dar exactamente lo mismo que cuando divida 0,8 entre 0,3. Este 0,75 sube multiplicando, h es 0,8 por 0,75 partido 0,3. Haciendo la cuenta con la calculadora, 2 metros. Yogi mide 2 metros. A ver, de esta primera parte me tienes que intentar entender y hacer perfectamente bien el 1 que es fácil, el 2 que es fácil, el 3 sí es un poquito más difícil, el 4 me lo tienes que hacer, es el de trabájatelo duro hasta que lo entiendas bien, porque te pondré uno parecido, y el 5. Esto te va a haber cosas parecidas en tu examen, ¿de acuerdo? Y de aquí el 1, 2, 4 y 5 me los tienes que hacer y es que prácticamente te acercas al aprobado, ¿vale? Es importante que hagas esto. Y luego ahora van a empezar a venir ejercicios un poquito más complicados, voy a hacerlos ahora para acabar el examen, borrar lienzo, meto el... imagen de biblioteca, meto el 6. Estos ya son un poquito más complicados, pero bueno, pues inténtalos, pero primero asegúrate de hacerme bien los otros. Leo, si te acuerdas en clase, no sé si estabas, creo que sí, cuando medimos, pues en tu clase medimos a Diana, me parece, ¿vale? Medimos a Diana. La idea es la siguiente. Federica quiere medir la altura de un compañero de clase y dispone de un tinglado similar al que nosotros montamos para medir a Raúl y Diana. En su caso, hay una mesa. Se agacha justo detrás de la mesa que mide 1 metro de alto. La mesa aquí mide 1 metro de alto. Lo voy a pintar aquí para que no moleste. 1 metro. Se coloca a 1,80 de Federica, el chico. Pues ahí justo, esto es 1,80. Utiliza una carátula que mide 13 centímetros. Cuidado que 13 centímetros es lo que mide la carátula. Lo voy a pasar a metros 0,13. Eso es lo que mide esto, la carátula. Y la idea es que vamos alejando la carátula hasta que justo quien está aquí vea al chico. ¿De acuerdo? Y la carátula se sitúa a 30 centímetros. 30 centímetros en metros 0,3. Bueno, esas son las medidas que nos han dado y nos tenemos que dar cuenta de que se han formado dos triángulos. Ese pequeñito ahí en la mesa con la carátula y el ojo, lo voy a pintar aquí, un poquito más grande, ese triángulo, esto mide 0,3 y esto mide 0,13. Y otro triángulo más grande, que voy a pintar aquí en rojo, este otro triángulo, ese, que llega hasta el ojo, que son semejantes porque tienen este ángulo y este ángulo iguales, y el ángulo recto y por lo tanto el otro también. Y lo voy a pintar y voy a poner cuáles son sus medidas. Bueno, pues sus medidas son, aquí me han dicho que esto mide 1,80. Y esto de aquí lo voy a llamar X. Fíjate que X es la altura desde aquí para arriba. La altura X es, bueno, esto, es altura del chico. Ahí. Esa es la altura X que lo que estoy llamando X. ¿Vale? Voy a calcularlo. Triángulos semejantes, lo mismo que antes, es igual. Cuando divida X entre 0,13, este entre este, me tiene que dar lo mismo que cuando divida este entre este. 1,80 entre 0,3. Total de espejo, sube multiplicando el 0,13, 1,80 por 0,13 dividido 0,3. Si haces la cuenta, eso da 0,78. ¿Qué significa? ¿Que el chico mide 0,78? No, fíjate que le tienes que sumar 1 metro de la mesa. De aquí a aquí hay 1 metro, aquí es lo que mide la mesa, hay 1 metro, y lo que hemos obtenido es de la mesa, digamos, a la par, para arriba. Luego el chico, la altura del chico es 1,78 centímetros. Bueno, este no es que sea difícil si te dan el dibujo, pero bueno, fíjate que lo he dado sin dibujo, bueno, hay que montarse un poco la peliculilla, montarte los triángulos, pero es una situación típica de triángulos semejantes. Voy con el siguiente. El siguiente, un segundo más.
borrar lienzo. El siguiente es el del teorema de la altura del cateto. Ese es un poquito complicado, aunque hay que mirárselo. Si te lo miras es fácil. Voy a meter el teorema del cateto, el ejercicio 7. Lo leo, lo voy a hacer. Vale. En un triángulo rectángulo, proyecciones de los catetos, hipotenusa. Bueno, el tinglado es el dibujo que tenemos ahí. Hay que entender este dibujo. Tengo un triángulo rectángulo, sus catetos, su hipotenusa, las proyecciones sobre los catetos, sobre la hipotenusa, perdón, y la altura. Y normalmente estos problemas son de que me dan unos datos y me piden los que faltan, y aprovecho que los tres triángulos que se han formado, lo vimos en clase, son semejantes. ¿Qué datos me dan ahora? Las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Me dan la P1, lo voy a poner ahí, que vale 9, y me dan la P sub 2, que vale 16. Por lo tanto, por cierto, la hipotenusa vale 25. Bueno, pues voy a poner los datos que tengo en todos los triángulos y vamos a ver si me puedo buscar la vida para calcular lo que me preguntan. Si hipotenusa vale 25. No conozco ni el cateto 1 ni el cateto 2. La proyección 1, la del pequeñito, esta, vale 9. No conozco ni cateto 1 ni altura. Y aquí la proyección 2 me han dicho que vale 16. Aquí es importante que entiendas este dibujo y que sepas hacerlo, ¿vale? Y ahora dices, bueno, mira, quiero calcular la altura. No tengo ningún triángulo completo, que eso siempre ayuda. Tengo que calcular la altura. ¿La altura en qué dos triángulos está? Ahí. Ahí tienes la altura. Aquí tienes la altura y aquí tienes la altura. Pues ahí voy a intentar buscar una proporcionalidad que me permita calcular la altura. H es a 9. Estoy cogiendo el mediano y el pequeño, triángulo mediano y pequeño. Y estoy planteando que cuando divida H entre 9, H entre 9, me tiene que dar lo mismo que cuando divida 16 entre H. 16 entre H. Bingo. H es 9 por 16, perdón, H sube multiplicando, H al cuadrado, 9 por 16, 9 por 16 es 144, es decir, H es la raíz de 144, H es 12 centímetros. La altura del triángulo rectángulo, la H está del dibujo, mide 12 centímetros. Y ahora lo mismo, voy a intentar calcular, me piden el cateto ¿cuál? El grande, si me piden el pequeño es parecido. El grande, ¿dónde está el grande? El cateto grande es el cateto 2, pues lo tienes ahí y lo tienes aquí. Es decir, ahora me voy a fijar en estos dos triángulos. Me voy a fijar en estos dos triángulos. También es cierto que aquí, teniendo H, podría aplicar Pitágoras para sacar el cateto 2, pero no, he pedido por semejanza. ¿De acuerdo? Y quiero que lo hagáis por semejanza. En este caso, cojo el mediano y el grande. Triángulo mediano y grande. Y planteo semejanza. Fíjate, ¿dónde tengo el cateto que me interesa? Ahí está, C sub 2. Cuando divida C sub 2 entre 25, cuando divida C sub 2 entre 25, me tiene que dar lo mismo que cuando divida 16 entre C sub 2. Cogido una relación en la que aparezca cateto 2. Cateto 2 al cuadrado va a ser igual a 25 por 16. 25 por 16 da 400. Por lo tanto, el cateto 2 vale 20 centímetros. Ya está. No es difícil una vez que uno lo pilla, pero hay que pillarlo, ¿eh? Fíjate que si te pidiese el cateto 1 está, voy a pintar en rojo, el cateto 1 lo tienes ahí y ahí, pues entonces jugaría con el pequeño y el grande. Y planteando semejanza del pequeño y del grande, saco el cateto, en este caso pequeño, hace sub. Bueno, estos son un poco los problemas que quiero que sepáis hacer, ¿de acuerdo? Y vamos con el último, que es un poquito el más complicado tal vez. Lienzo. Voy a meter la imagen, es el de la pirámide, imagen de biblioteca, el 8. Bueno, este es complicado, pero bueno, voy a intentar comentar. Ahí está la chuleta que podéis tener. Este ejercicio, si lo has visto en clase y te sale algo, si no, pues tampoco pasa mucho, es un extra. Voy a ir poniendo datos. Allá la altura. Bien, la altura es esto de aquí, ¿de acuerdo? La altura va de arriba abajo. Esa altura. Esa es la altura que me están pidiendo que calcule. La altura. La altura de una pirámide cuadrangular regular, si la diagonal de la base mide 4,95. La diagonal de la base, que en este caso es un cuadrado, mide 4,95. Vale, aquí he hecho un poco la chuletilla que es, esto es la cara de abajo, ¿de acuerdo? La cara de abajo.
Esto es la cara lateral, cada una de las 4 caras laterales de la pirámide. Y este es el dibujo, bueno, la pirámide aquí con 2 triángulos, fíjate, el rojo y el azul. El rojo y el azul son 2 triángulos en los cuales aparece la altura y por eso son cómodos para intentar calcular la altura. Digamos que lo que tengo que hacer es conseguir los otros 2 lados de cualquiera de esos 2 triángulos y entonces podré calcular la altura. La altura está ahí, eso es h, y eso es h en esos triángulos. Vamos a ver cuál de los 2 triángulos es más cómodo. Fíjate que me han dado un dato del área de cada cara lateral. Si me han dado un dato del área es base por altura, voy a tener que calcular la base. Esa base la voy a tener que calcular sí o sí. La voy a necesitar para sacar la altura. Cuando saque la altura tendré esto rojo, lo tendré. Y no solo eso, es que cuando calcule la base, cuando calcule cuánto mide esto, de paso tendré también cuánto mide eso. Lo voy a poner aquí para que no se tape. Luego voy a tener fácilmente el triángulo rojo. Es la forma más cómoda de hacer este ejercicio. Calcular cuánto vale este lado, la lista de la base, ¿de acuerdo? Con eso, calcular aprovechando el dato del área, cuánto vale la altura esta, con eso tendré este dato, tendré también este, tendré el triángulo rojo y acabaré. Voy a proceder, ¿vale? Tengo la diagonal, fíjate aquí, necesito calcular cuánto vale el lado. Déjame pintar la diagonal también aquí, la voy a pintar en azul. Fíjate que aquí se acaba de formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que me vas a dejar pintar aquí. Y esto es el lado, ¿eh? Lo cambio de orientación. Aquí está el ángulo recto. Esto es el lado. ¿Y esto es la diagonal? No, es media diagonal y esto es media diagonal. La diagonal me han dicho que mide 4,95, pues la diagonal es la mitad, 2,475. 2,475 y esto es también 2,475. Diagonal, diagonal, lado. Aquí está el lado. Aplico Pitágoras, lo voy a hacer rápido. Pitágoras es 2,475 al cuadrado más 2,745 al cuadrado, raíz cuadrada. Y el lado me sale 3,5. Luego ya sé que este lado mide 3,5. Por cierto, automáticamente sé también cuánto mide esto, que es medio lado. Eso rojo de ahí, que es esto, ya sé cuánto mide. Y mide 3,5 entre 2, 1,75. Luego fíjate que el triángulo rojo va tomando forma. Ya solo me falta calcular, voy a quitar aquí el rojo, este. Pero es que se lo voy a sacar ahora mismo. Este de aquí, que es este. Y ese lo voy a sacar ahora mismo aprovechando el dato del área. Me dicen que el área vale 10,955. Y es base de este triángulo, la cara, que es 3,5. 3,5. Por su altura, déjame llamarla X, o apotema, déjame llamarla X. Por su altura, X, entre 2. Operando, el 2 sube multiplicando, el 3,5 baja dividiendo, y por lo tanto X vale 6,26. X vale 6,20, perdón. X vale 6,26 centímetros. Eso es lo que vale esta altura, esta, que es esta. Que es esta, 6,26. Bingo. Acabo de, por medio del triángulo rojo, acabo de obtener la hipotenusa y un cateto. Si sacar la altura, lo saco en un segundito. H, la altura de la pirámide, está. Vale, por lo tanto, raíz de 6,26 al cuadrado menos 1,75 al cuadrado. Haciendo la cuenta da 6,01. Raíz de 16,13, 6,01 centímetros. Eso es lo que vale. ¿De acuerdo? Aquí también se puede hacer utilizando el ejercicio utilizando el triángulo azul, pero yo creo que es un poco más torpe, un poco más lento. Es cierto que tienes media diagonal, aquí tienes media diagonal, que mide 2,475, pero luego para calcular ese, vas a tener que jugar aquí con este, vas a tener que calcular este lado, eso no te lo quita nadie, vas a calcular el área y luego vas a hacer otro Pitágoras para calcular esto azul. No merece la pena, ¿de acuerdo? Es más rápido en este caso el triángulo rojo que el triángulo azul. Repito, este ejercicio es difícil, pero bueno, está bien que lo intentéis. Voy a parar la grabación.
Borrar lienzo. Voy a parar la grabación.